Este episodio hace parte de nuestra primera temporada de Action Plus. Esperamos que reciban ideas e inspiración para actuar con impacto en la solución de retos globales. Este podcast es patrocinado por la institución universitaria Summer como parte de su laboratorio de infoproductos. Y hoy queremos darle la bienvenida a José David Ruiz, es nuestro game changer, así lo estamos llamando José. No son invitados, es gente que está haciendo la diferencia más bien, las personas que nos están acompañando. Él es profesor del Instituto de Física en la Universidad de Antioquia, de acá de Medellín. Estudió física, tiene su maestría en física también de la Universidad de Antioquia. Y José ahorita me corrige la pronunciación de la institución del doctorado. Es Université Claude Bernard de Lyon, ¿cómo ves? Así como lo dijiste, está muy bien. Bueno, para no incurrir en esos detallitos. Bueno, y tiene, digamos que su línea de trabajo, especializaciones en física de partículas, apasionado de la filosofía, el arte y la divulgación de ciencia. José, de pronto, ¿qué nos puedes contar como para entrar en calor de tu línea de trabajo? ¿En qué estás ahora trabajando? ¿A qué estás dedicado? Pues primero que todo, pues muchas gracias por la invitación. Nunca me habían puesto ese título de Game Changer, bacano. y no, pues en estos momentos precisamente estamos haciendo este ejercicio desde sitios bastante lejanos, porque precisamente en este momento estoy en Estados Unidos, acabando los últimos días de una pasantía, digamos, postdoctoral, en la que estoy trabajando precisamente con una gente de Estados Unidos con la que he trabajado anteriormente, pero digamos que este semestre estuve concentrado efectivamente en el trabajo de investigación. En general yo trabajo en física de partículas, tanto de carácter teórico como experimental. Son como mis dos ramas principales. Y pues aparte de eso, lo que vos dijiste, ¿no? Yo soy un divulgador apasionado, ¿cierto? O sea, hago divulgación cada vez que puedo. Y también, pues digamos, he estado incurriendo, si esa es la palabra correcta tal vez, en investigación entre ciencia y filosofía, ciencia y arte, y otro par de bobaditas por ahí. No creo que sean bobaditas, pero seguramente son cosas muy, muy profundas. Esos temas de ciencia y filosofía juntos ya hay mucha tela por cortar. Bueno, de pronto quisiera que arrancáramos con esto. Hoy el enfoque que queremos darle al podcast es sobre digamos que en principio trabajar sobre la generación y fuentes de energía. Eso qué implicaciones tiene desde el punto de vista de ciencia y tecnología, y sobre todo como en el horizonte qué oportunidades eso puede dar para resolver lo que percibimos ahora como problemas o crisis, digámoslo así, en temas energéticos, ¿sí? No más ayer estaba viendo por ahí en las noticias que Rusia le cortó el suministro de gas a Europa, ¿cierto? Lo ha estado reduciendo, y eso ha sido todo un conflicto alrededor de todo el asunto de llamémoslo como es, la guerra ya en Ucrania. Digamos que eso ha despertado como ha despertado temores, pero yo digo que los ha hecho realidad. Desde hace mucho tiempo se viene hablando de crisis energética, y se viene planteando la necesidad de fuentes alternativas y un montón de cosas, pero toda esta situación lo que hizo fue como materializar esos miedos que mucha gente tenía alrededor del tema, y la dependencia que se tiene entre países, por ejemplo, en esos temas energéticos. Entonces, digamos que podemos abordar eso en principio desde el asunto de la crisis, ¿cierto? Que en este momento estamos enfrentando una crisis, digamos que con relación a la generación y también a la distribución energética. ¿Cómo ves de pronto en ese contexto global, todavía sin que entremos de pronto al tema tecnológico, científico,
¿Cómo ves esa situación ahora que se está presentando? Lo que mencionaste de Rusia es muy cierto, porque de hecho es un problema o un temor que se tiene desde hace muchos años, ¿cierto? Porque, por ejemplo, pues Alemania decidió desde hace mucho tiempo ya pasar, digamos, cerrar todas sus centrales nucleares, y entonces con eso había llegado al punto de tener una dependencia casi completa en muy buena parte de su consumo energético de otras fuentes externas, ¿cierto? Como por ejemplo el gas que viene de Rusia. Entonces, y como las relaciones con Rusia son inestables, ¿cierto? Entonces digamos que en ese sentido siempre ha existido como ese gran temor. Hay otros países que son, yo diría, un poco menos dependientes. Por ejemplo, Francia no ha, no ha descartado completamente la cuestión de las centrales nucleares. De hecho, creo que lo último que hizo creo que van a construir una nueva. Y bueno, ahí ya pues uno podría entrar a hablar acerca de eso, ¿no? Pero no solo en Europa, ¿no? En nosotros, por ejemplo, también tenemos una dependencia energética del petróleo que se produce en Venezuela, por ejemplo. Eso es una parte importante de nuestra energía. Si bien nosotros, energía eléctrica, por ejemplo, tenemos un excedente típicamente con las centrales que nosotros tenemos, en otros ámbitos sí nos podemos llegar a quedar cortos. Y así pues, digamos, hay unas ciertas características a nivel geopolítico que son diversas pues en todo el mundo. Sí, Eso es como lo primero. Lo segundo que yo diría es que crisis energética, yo diría que podemos estar hablando de crisis en el sentido en que podemos estar pensando en que tiene que haber un cambio, ¿cierto? uh-huh. Un cambio en el forma de producción y consumo. Porque de resto no es que nosotros no produzcamos suficiente energía para todo el consumo que hay a nivel mundial. De hecho, los estudios que yo he visto más recientes acerca de esto, que tienen que ver también con la producción alimentaria, por ejemplo, y todo esto enmarcado dentro del calentamiento global, lo que indican es que nosotros producimos más que suficiente comida, o sea, comida, por ejemplo, producimos suficiente y más de lo que en realidad el mundo requiere. Y lo mismo pasa con la energía, ¿cierto? La energía nosotros parece que producimos un poco más de lo necesario. El problema es cómo la consumimos, ¿cierto? El problema es Claro. más cómo la consumimos, que estamos desperdiciando unas cantidades enormes, ¿cierto? Entonces nos estamos quedando cortos. Sí, claro. Y, pues eso lo pone a pensar a uno porque, bueno, en las noticias y por ahí en los periódicos y cuando uno va revisando en las redes sociales, la palabra que utilizan es crisis, ¿cierto? Pero de pronto yo creo que ayuda, eso que estás diciendo, ayuda a centrar un poco la discusión porque de pronto se percibe como crisis en cuanto a que nos toca el bolsillo, ¿cierto? Estoy hablando, por ejemplo, de lo que está pasando en Estados Unidos, ahora con el precio de la gasolina y todo ese asunto. Entonces se percibe una crisis detrás del asunto de, bueno, es que ya me está tocando el bolsillo, ya estoy sintiendo el golpe por ejemplo, de todo el asunto con Rusia, el gas y el petróleo en Estados Unidos, y aquí en Colombia ya dijeron también que van a empezar a subir los precios de forma progresiva durante este año. Entonces, claro, uno ahí siente la crisis, pero la siente porque lo toca, ¿cierto? Ya uno la encarna en cierta forma. Sí, ya es personal. Eh, sí, eso ya se volvió un asunto personal. Eh, entonces, digamos que, como tú bien lo dices, hay una cuestión alrededor de digamos que la distribución, cómo se hace el consumo, y también está, digamos que todo esto se puede rastrear también hasta las fuentes, ¿cierto? El asunto de las fuentes o la generación energética eh, puede ser uno de los temas pues, que trabajemos o que conversemos ahora este rato que nos queda, porque pues este tema sí nos va a dar para hablar mucho y se podrían hacer muchos podcasts alrededor de este asunto, ¿cierto? En digamos que, en ese tema de la generación, desde el punto de vista tuyo y obviamente pues como físico y
conociendo pues de pronto proyectos, tecnologías, cosas que se están haciendo alrededor de la generación en este momento, como lo dices tú, también que sean alternativas y que se viene mencionando desde antes como posibles alternativas a esa dependencia que tenemos del petróleo, del gas y de esas fuentes fósiles? Pues es que nosotros tenemos una alternativa desde hace mucho tiempo, sino que la hemos demonizado un poco. Eso es lo que yo creo principalmente. Pues obviamente hay otras alternativas, ¿cierto? Pero de lejos la forma de producción más eficiente que tenemos, más eficiente y más limpia de energía que tenemos, es la energía nuclear. Esa es muy de lejos la forma más eficiente y la forma más limpia. Que tiene sus riesgos, evidentemente tiene sus riesgos, ¿cierto? Digamos, se ha demonizado, yo creo que por los accidentes que han habido, ¿no? Es decir, obviamente el más famoso es Chernobyl, ¿cierto? En el cual pues hubieron un montón de errores humanos y evidentemente cualquier otra planta nuclear también estará sujeta a posibles errores humanos, como cualquier, ¿cierto? Como cualquier otra cosa manejada por humanos, ¿no? Y en el caso de Fukushima, por ejemplo, también ese fue un poco más, digamos, distinto, porque ese ya fue una cuestión un poco más por un evento natural, ¿no? El maremoto pues que llegó y evidentemente hizo pues lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces digamos que evidentemente hay unos riesgos con la energía nuclear, riesgos que cada vez son menores porque las tecnologías se van obviamente mejorando, ¿cierto? Hay preconcepciones que no son ciertas. Por ejemplo, la cuestión está de que en la cabeza mucha gente tiene que eso estalla, ¿cierto? Sí, que eso puede explotar, ¿cierto? Como si fuera una es la bomba primera nuclear. imagen, Y, sí, el hongo. sí, y pues no, ¿cierto? De hecho, pues en términos generales, si vos te pones a pensar la tragedia que hubiera sido, por ejemplo, si nos hubiera ido mal con alguna represa, que no quiero mencionar su nombre, la tragedia ambiental y humana hubiera sido una cosa muy comparable, ¿cierto? Sí, y hasta peor diría uno, Y ¿cierto? hasta En peor diría extensión, uno. por ejemplo. Y si uno se pone a pensar, por ejemplo, también en este tipo de impactos ambientales, muchas veces las plantas de energía nuclear tienen menor impacto ambiental que otro tipo de formas de producción de energía, ¿cierto? Por ejemplo, las presas, ¿cierto? Esas hay que hacer unas modificaciones ambientales bastante importantes, que nosotros somos expertos en eso en Colombia, y que evidentemente tienen unos impactos ambientales a largo plazo, ¿cierto? A corto, mediano y largo plazo, absolutamente pues, o sea que son... no son irrelevantes, ¿cierto? Son una cosa que está absolutamente ahí desde su inicio. Entonces digamos que eso es la primera cosa. Nosotros, por ejemplo, en Colombia nunca hemos pensado en invertir en energía nuclear, y ha sido todo, o digamos que sí se ha llegado a pensar, nunca ha llegado a ser política pública, hasta ha pasado por todas las preconcepciones que yo sepa, y entonces nunca ha llegado a hacer una realidad, ¿cierto? Que nosotros podríamos, en principio, llegar a tener algo de ese estilo. Pues eso es lo primero, ¿cierto? Lo segundo es que obviamente hay otras formas, ¿no? Una de las que me parece a mí más interesantes, aparte de la eólica, que es bien conocida, y aparte de la energía solar, que es bien conocida, hay también unas plantas que se aprovechan del cambio de la marea, ¿no? Con las mareas. Entonces, pues, el agua sube con la marea, ¿cierto? Vos alcanzás a llenar como un tanque, digámoslo así en términos así muy generales, como un tanque al lado que pones justo en alguna playa, y pues cuando la marea baja, pues empezás a soltar esa agua y queda como si fuera una represa ahí, y puedes tener, digamos, una cierta cantidad de energía producida a través de ese medio, que es bastante, digamos, aprovecha pues de forma muy ingeniosa, diría yo, el comportamiento mismo pues de las mareas, ¿cierto? Entonces, pues claro, hay diversos métodos, yo creo que subutilizados todos ellos, y bueno, eso es como lo que yo diría al respecto. El,
por ahí de pronto en todos esos estudios que va haciendo uno aquí entre nos, como estudiando física, uno siempre tiene el cuento del balance de energía en la cabeza. eh, Le da a uno para pensar algo que tú mencionabas antes y era el tema del sobreconsumo, ¿cierto? O por lo menos las formas de consumo que nosotros tenemos. Entonces, pues se podría pensar que nosotros, por ejemplo, con esas tecnologías o esos desarrollos que se están haciendo, como lo mencionabas, pues podríamos tener energía de sobra, ¿cierto? Para cubrir las necesidades nuestras, pero pues a todas luces hay algo que ahí en el proceso que está errado. Y yo me ponía a hacer la reflexión de que incluso aún en la industria nosotros tenemos maquinaria de hace 20 años. Estoy hablando de Colombia, pues seguramente en otros países también suceda de pronto en mayor o en menor medida, pero hablando de Colombia, nosotros aquí todavía usamos maquinaria de 20, 30 o más años. Uno puede ir a empresas donde lo ve. Y uno dice, bueno, si eso es aquí, sin tener todavía una medida de la magnitud que eso, de cuánta energía se está desperdiciando solo por el uso de esa maquinaria que ya está obsoleta, maquinaria que de pronto no fue diseñada precisamente para hacer un uso más eficiente de la energía y otro montón de cosas. Dice uno, bueno, pues pudiéramos tener cualquier fuente que nos imaginemos y vamos a seguir siempre como en un debe al respecto. Y está el otro lado de las cosas, de cómo nosotros estamos consumiendo, ¿cierto? Y en qué estamos consumiendo. De pronto en esa parte, ¿qué ves de los hábitos de consumo? Eh, Puede ser de las empresas o el personal, que se pueda corregir, ¿cierto? Que se pueda intervenir. Porque digamos que una de las ideas alrededor de todo esto que estamos haciendo es también como que los que nos escuchan puedan tomar ideas incluso alrededor del tema, ¿cierto? Y pues quién sabe, sacar alguna propuesta de negocio de algo como eso. Pues mira, como te decía yo, los últimos estudios que yo he visto al respecto, lo que muestran es un desbalance absoluto en los consumos. Entonces nosotros en realidad producimos de sobra energía. Nosotros producimos a nivel mundial, pues no. Entonces esta afirmación hay que cogerla con pinzas, ¿cierto? Porque es a nivel mundial. Si vos haces los totales mundiales de consumo y de producción. ¿Por qué con pinzas? Porque claro, pues digamos que vos coges el producto mundial, pero no cualquiera puede consumir el producto mundial, ¿cierto? Lo que pasa con Ucrania Sí. y con Rusia, pues que vos ves ahí que hay un efecto inmediato en los precios de la gasolina, por ejemplo, para Estados Unidos, gracias o a causa de esta guerra que está todavía en curso, ¿no? Entonces, digamos que hay que tener en cuenta todo ese proceso o todas esas, ¿cómo decirlo?, limitaciones geopolíticas o todas las condiciones geopolíticas, pero digamos que uno hace el ejercicio de sumar el total de producción y sumar el total de consumo, nosotros tenemos una ligera sobreproducción, es decir, nosotros tenemos suficiente en este momento. Listo. Una cosa muy importante es que cuando ya empezás a categorizar el consumo, ¿cierto? ¿Cuáles son esas fuentes, ¿cierto? ¿Cuáles son esas, cómo decirlo? Esas, como decías vos, o esas empresas, ¿cierto? Esos sistemas que consumen más, resulta que no es lo que uno típicamente esperaría, ¿cierto? Entonces, no es, por ejemplo, en los países del norte, ¿cierto? Que una cosa muy importante para ellos es la calefacción y el aire acondicionado, ¿cierto? Esas son cosas muy del día a día, ¿cierto? Entonces uno esperaría que de pronto eso puede ser, por ejemplo, la mayor parte del consumo, y resulta que no. Resulta que a partir de ese estudio, te quedo debiendo las cifras exactas, hay un pequeñísimo porcentaje, que recuerdo que es como del 5%, alrededor del 5%, de las personas
más ricas del mundo consumen aproximadamente el 80 y tanto por ciento de toda la energía a nivel mundial. Entonces el desbalance es absolutamente abismal, ¿cierto? Es decir, la mayor parte de nuestra energía se va en cosas de lujo, ¿cierto? La mayor parte de nuestra energía se va en consumos de estilos de vida de lujo, ¿cierto? Entonces, cuando X personas tienen 3, 4 carros, ¿cierto? Tienen que, en vez de tener un carro que consuma, digamos, lo mínimo, tienen que tener una super hiper mega camioneta, ¿cierto? Que te consume 30 litros por medio metro, ¿cierto? De recorrido. Y bueno, por ejemplo, los yates de lujo, los aviones de lujo, todo eso consume un montón de energía increíble. Entonces, a la hora de la verdad, yo creo que esta cuestión de la crisis energética tiene también un componente muy importante de crisis, digamos, social, ¿cierto? En ese sentido. Sí, claro. Porque tenemos que repensarnos la forma precisamente en que hacemos el consumo, que es una forma de ordenamiento social, digámoslo así. Sí, claro. Sí, total. Y de hecho, por aquí lo tenía entre el tintero. Y es también la voluntad política. Pero porque pues uno puede hablar de eso desde el punto de vista tecnológico y darle muchas vueltas al asunto, pero también está la voluntad política para hacer las cosas, desde el desarrollo de los métodos de producción energético, como tú lo decías, aquí había intenciones, entre comillas, de hacer producción de energía nuclear, pero pues nunca se llegó. Se favoreció la generación hídrica, ¿cierto? Y por otro lado, pues hasta ahora están como promoviendo un poco más los proyectos de generación eólica, pero sin lugar a dudas la voluntad política está ahí siempre enredando o desenredando la cosa, ¿cierto? Una de dos, sí. Ahí no hay más. Ahí como es, por ejemplo, ese tema de hablemos aquí local, ¿cierto? Porque es que en el mundo sí pues, pueden pasar mil cosas, pero aquí local, de pronto, ¿qué sabes? ¿Qué conoces de proyectos? Yo por ahí vi que hace poco Ecopetrol estuvo haciendo un piloto de generación de hidrógeno. Ellos están como en ese tema. Como alrededor de eso, en voluntad política, ¿cómo percibes la cosa acá? Eso siempre ha sido muy difícil. Yo lo que escuché, pero eso sí es un chisme, pues eso no tengo ninguna fuente fidedigna para decirlo. Es que las fuentes también se puede, ya después dejamos que ellos confirmen los datos. Sí, efectivamente, sí estoy haciendo la salvedad, ¿cierto? Es un chisme, no sé qué tan exacto sea, pero me parece razonable el chisme. Que se han privilegiado esas formas de producción hídrica porque hay todo un aparataje de construcción, ¿cierto? Entonces, o sea, de concreto, de todo, y nosotros tenemos unas empresas con mucho poder a nivel político en Colombia de construcción. Entonces ellos parece que han sido ellos los que han hecho el lobby, ¿cierto?, alrededor de preferir ese tipo de producción energética con respecto a otros tipos, ¿cierto? Evidentemente la cantidad de concreto que se gastan en Hidroituango no va a ser la misma que en una pequeña planta nuclear, así la pequeña planta nuclear te produzca más energía, ¿cierto? Pero bueno, en fin, digamos que esa es una cosa bastante complicada. Entonces, tiene sentido. Sí, eso es lo que te digo, es un chisme, pero es como razonable, ¿cierto? Bueno, pues que yo he escuchado lo que ya, pero yo creo que eso es una cosa pues que ya viene desde hace tiempo, ¿cierto? La producción de estos alcoholes, ¿no? A partir de la caña, que para mi forma de ver es bastante razonable el asunto, porque precisamente hay una producción ya en el valle, ¿cierto? Entonces en el valle ya hay una producción alrededor de la caña de azúcar que obviamente se puede aprovechar en otros sentidos, ¿sí o no? Entonces digamos que eso es bastante razonable a mi forma de ver. Y ya pues digamos que
En Medellín se ha conversado acerca de la producción de energía solar, ¿cierto? En la Universidad de Antioquia por lo menos hay un grupo que ha estado, que investiga constantemente. De hecho tienen una coalición, pues digámoslo así, o una colaboración con Ruta N para desarrollo de celdas solares, ¿cierto? Entonces, digamos que hay también una parte importante de investigación. Yo no sé muy bien los tiempos de ellos, ¿cierto? No sé ellos exactamente como cuáles son sus proyectos específicos y dentro de cuánto tiempo, digamos, pretenden tener un impacto, digamos, como importante, pero sí sé que hay por lo menos un desarrollo local al respecto. Sí, sí, y es que en cierta forma la invitación con todo esto es también para que primero, pues por lo menos nosotros como individuos empecemos a calibrar un poco también el asunto del consumo. Es, parece que fueran pequeñas cosas, pero pues claramente todo eso va a ayudar a tener algún impacto. Pero por otro lado también para que de pronto las personas que nos escuchan, que de pronto tengan como un interés de emprender o bien sea emprendimiento, como montar una unidad de negocio o emprendimiento social, puedan tener como ideas alrededor del tema, ¿cierto? A mí se me ocurrió, nomás en estos días, como pensando aquí alrededor de esta conversación que vamos a tener, que hay algo que de pronto se ha descuidado mucho. Yo supe que en algún punto lo estuvieron tratando de impulsar, pero me parece que lo dejaron a un lado, y es la microgeneración. La tesis que yo hice para el pregrado en ingeniería era de picocentrales eléctricas, así se llamaban. Básicamente era como una central eléctrica plug and play. Ya. Uno casi que si tenía una fuente, una cascada o algo pequeño, por ejemplo, en su finca, podría comprar los equipos, hacer la instalación y tener como generación para autoabastecerse. Eh, y me ponía a pensar que ese modelo de pronto lo han dejado mucho a un lado, que ha prosperado, sobre todo lo que estabas diciendo, por ejemplo, de las celdas solares. Bueno, pues que venga, yo monto celdas solares en el techo de la casa y vemos qué pasa con eso. Pero creo que hay una oportunidad grande, ¿cierto? Empezar a pensar en modelos en los que uno pueda hacer esa generación a nivel micro y el sistema de mi casa y el sistema de mi finca o lo que sea, poder, digamos que autoabastecerlo y dejar esas otras fuentes para, digamos que para ya abastecer todos los sistemas más complejos, la industria, no sé, o sea, ya como proponiendo posibles alternativas, ¿cierto? Como alternativas en el tema. Eh, yo creo que, o sea, esto nos da como un abrebocas, ¿cierto? Este tema nos da un abrebocas. Yo creo que con todo este asunto de lo que estamos viendo en Europa, todo lo que está pasando en Estados Unidos, vamos a tener mucha tela por cortar, ¿cierto? Porque, como lo mencionabas, va desde cuestiones políticas y sociales hasta temas tecnológicos. Entonces, creo que ahí vamos a tener mucho por conversar posteriormente. En principio, me gustaría pues agradecerte, José, por este ratico que nos regalaste. Obviamente, y nuevamente, extenderte la invitación para que en otras sesiones podamos profundizar algunos de estos temas y alguna tecnología o lo social, ¿cierto? Incluso meternos en esos temas ya más sociales y de impacto de ciencia y tecnología a nivel social, que sé que te gustan y que sé que va a ser un buen tema de conversación también. Agradecerte por eso. No sé si tuvieras de pronto algún comentario adicional, dejar algo para las personas que de pronto los animes, los inspires ahí con relación a este tema. Hombre, yo creo que lo más importante en Colombia a la hora de producción energética, y yo creo que deberíamos pensarnos alrededor de, es la gente que no tiene.
que nosotros tenemos un gran problema de cobertura, y no solo en energía, sino por ejemplo en acueducto, en alcantarillado, ¿cierto? Entonces lo que vos mencionas, por ejemplo, de autoproducción, digámoslo así, ¿cierto? De producción in situ, que la misma persona o la misma comunidad, ¿cierto? Logre con algunas cosas pues básicas o sencillas producirse su propia energía. Yo creo que para Colombia es muy importante, porque las políticas precisamente han también impedido que producciones centrales de energía lleguen hasta donde ellos, porque no es prioridad política, porque bla bla bla, ahí hay un montón de cosas, ¿cierto? Pero yo creo que eso nosotros como científicos, por ejemplo, y las personas en general, tienen un papel importante que podríamos jugar al respecto, ¿cierto? Y yo creo que, por ejemplo, si en términos de innovación, ¿cierto? Esos serían proyectos que yo creo que uno puede lograr encontrar quién los patrocine, ¿cierto? Y llevarlos a una realidad en unos lapsos de tiempo no muy grandes, ¿cierto? Y que tienen un impacto social muy importante, porque hay gente que definitivamente pues no tiene energía nunca, ¿cierto? No tiene energía eléctrica nunca, y estamos hablando no de una cantidad despreciable de gente, ¿cierto? No son 1000 personas por allá perdidos no, estamos hablando de todo el Pacífico, ¿cierto? Estamos hablando de Putumayo, estamos hablando de un montón de gente, y eso que mencionando un poquito los más lejanos, en Antioquia hay lugares donde no llega la energía eléctrica, ¿cierto? O llega a ratos, o se va cada dos días, se va a 3 días, ¿cierto? Cualquier cosa así por el estilo. Entonces yo creo que eso es una cosa también muy importante, y como de ¿cómo decirlo? Vos cómo le hablas a una persona de estas que tiene tantos problemas energéticos, de la crisis energética, si ellos han tenido crisis energética toda la vida, ¿cierto? Sí, es verdad, total. Entonces, ¿qué me vas a venir a decir? Sí, ¿qué me vas a venir a decir de crisis si yo nunca tengo? Entonces, pues nada, eso es como una cosa importante, y de una, la próxima será ya desde Medellín ambos. Pues hombre, muchísimas gracias por la invitación, y claro, ahí estoy pendiente entonces para la próxima. Qué bueno, José, muchas gracias. Y pues nada, invitar a las personas que nos escuchan a que dejen sus comentarios, sus feedback, que puedan incluso dejar opiniones, dejar incluso ideas. Yo creo que aquí todos podemos crecer y podemos captar o capturar cosas que nos inspiren a movilizarnos y tratar de cambiar un poco todo esto que estamos viviendo a nivel país y a nivel global también. Entonces, muchas gracias a nuestro Game Changer, así ya. Oficial. Muchas gracias a José, sí, oficial. Muchas gracias a José, y pues nos estaremos viendo y nos estarán escuchando en un próximo episodio. Hasta luego. Chao, muchas gracias.